7 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar y dar la bienvenida a un reconocido politólogo académico del Flaxo, Simón Pachano. Lo invitamos para analizar lo que le seguimos semanalmente con sus análisis. Hace poco hablaba de la fragmentación polarizada o polarización fragmentada en su columna de Diario El Universo. Y lo último, incluso hoy, Primicias publica una entrevista a Simón Pachano en donde señala que no se puede decir que el Ecuador camina a un bipartidismo. ¿Cómo entender entonces que estas dos fuerzas políticas que van a la final en el balotaje del 13 de abril han logrado la gran mayoría de votos, casi el 90%? ¿Qué significa eso? ¿O se ha reactivado el correísmo y anticorreísmo? Muy buen día, Simón Pachano. Buen día, Miguel. Un saludo cordial a la audiencia. Gracias por la entrevista. Y yo creo que no estamos frente a un bipartidismo porque quienes se enfrentan no son partidos políticos propiamente dichos. Un partido político es una institución, es una organización que debe tener afiliados permanentes, que debe tener reglas internas, que debe tener democracia interna para elegir a sus autoridades propias, a sus dirigentes, y para seleccionar a los candidatos debe tener escuelas de políticas para formar precisamente a su gente, debe tener algo tan elemental como por lo menos una oficina en cada capital provincial. Si vemos todos estos requisitos y otros más que deben cumplir los partidos, decimos en Ecuador no existen partidos políticos, existen unas etiquetas que han sido registradas en el Consejo Nacional Electoral o donde corresponda, y que, digamos, se presentan a elecciones. Y a esas elecciones se presentan, la mayoría de ellos, no me refiero solo a los dos que están en la final, la mayoría de las organizaciones se presentan a candidatos que ni siquiera tienen algo que ver con la vida de ese partido. Mira, de los 16 candidatos que compitieron en esta ocasión, solamente 4 tenían algún antecedente en las organizaciones por las que fueron presentados. Los otros 12 venían de cualquier otro lado, o de la vida privada, de la vida particular, lo que fuera, académica, industrial, de comercial, lo que fuera. Es decir, no tenían ninguna vinculación con esas organizaciones. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que se ha dicho irónicamente, que tenemos partidos Uber o partidos Airbnb, es decir, partidos que se alquilan para, ya sea tomando el símil del Uber para movilizarse de un lado al otro, o tomando el símil del Airbnb para alojarse por un par de noches. Entonces, creo que no podemos hablar de bipartidismo, hablamos de dos corrientes personalistas, caudillistas, que son las que se van a enfrentar en la segunda vuelta. Volvemos a hablar el tema de la falta de organizaciones políticas consolidadas que se nutre una democracia. ¿Seguimos con estos movimientos de alquiler o empresas electoreras que se reflejan solo en los procesos electorales? Sí, exactamente. Los dos finalistas nos dicen que es eso. Y más que nada, en este caso son dos caudillismos muy fuertes. Conocemos ya al uno. El uno ya tiene larga historia, tiene historia desde el año 2006 por lo menos, ¿no es cierto? Es el del correísmo. Es un movimiento como los que hemos tenido antes, como el velasquismo, el guevarismo de CFP en sus inicios, el bucaramismo, y ahora tenemos el correísmo desde hace, como digo, desde el año 2006, que es un movimiento estrictamente personalista. Sin Rafael Correa, ese movimiento no existiría. El momento en que Rafael Correa se jubile, por decir así, que no esté más en la política, ese movimiento desaparece. Y creo que lo mismo podemos decir de este inicial movimiento personalista, que es el del presidente Noboa. Entonces, creo que estamos frente nuevamente a una realidad que ya conocemos.
Y claro, y la experiencia da, Simón, lo que sucediera con otras organizaciones. El PUR de Sixto Durán Ballén, para recordar que se acabó Sixto Durán Ballén y se acabó el partido, se acabó la organización. Es decir, son los líderes los que al dejar la política se acaba esa organización. Sí, como ese ejemplo podemos poner un montón, Miguel. El Partido Demócrata de Pancho Huerta, el FRA de Abdón Calderón, que de alguna manera fue heredado por su hija, pero que también desapareció pronto. En fin, es decir, tenemos en la historia nuestra, tenemos para escoger y recordar claramente que ha sido así y que no hemos tenido, con pocas excepciones, partidos sólidos. Y las pocas excepciones también se pueden contar, que son, por ejemplo, la izquierda democrática, la democracia cristiana, democracia popular, el MPD, que es quizá el único partido que todavía existe como tal, que ya no se llama así, ¿no? Se llama ahora, creo que, Unidad Popular. Unidad Popular. Y hasta cierto punto el Partido Social Cristiano, que también tenía una estructura y que estamos viendo que ahora tiene su peor desempeño a lo largo de toda su historia. Entonces, creo que hemos tenido partidos que se han acercado a este tipo ideal de partido, digamos, pero han sido la minoría. ¿Cuál es la lectura de Simón Pachano de los resultados de estas últimas elecciones? ¿Fallaron las encuestadoras? ¿No aceptaron? ¿Hubo un voto vergonzante, lo que se suele decir? ¿Qué cree que pasó? Yo creo que respecto a las encuestadoras, no sé exactamente si puede ser que fallaron por errores de muestreo o de lo que fuera, o tal vez algunas de ellas trabajaron para alguna de las candidaturas, lo que sería una pésima tarjeta de presentación de ellos, porque trabajen o no para una candidatura, su papel no es entregar, digamos, no es hacer propaganda, sino entregar datos certeros. Pero creo que eso habrá que analizarlo bien, discutir con esas encuestadoras, preguntarles qué es lo que pasó y sobre todo, en próximas ocasiones, no juzgarnos a lo que dicen las encuestas previas a las elecciones. Me parece que la encuesta es un instrumento que deben tener tanto los políticos, las organizaciones políticas, como la ciudadanía, para saber por dónde va el sentimiento, digamos, de la población, pero no para definir el voto, para acomodar el voto a lo que supuestamente dicen las encuestas. Creo que eso es algo que no se puede hacer. Y me parece que en esta ocasión se trató de que los votantes acomodaran su voto a lo que supuestamente decían las encuestas. Pero respecto a qué pasó cómo se votó en esta ocasión, yo creo que se volvió a la polarización que creíamos que se iba superando, que es esta polarización entre correísmo y anticorreísmo. Me parece que revivió esa polarización, revivió lo que se ha dado en llamar el clivaje entre correísmo y anticorreísmo, y revivió de una manera muy fuerte, tan fuerte que logró romper el techo que tenía el correísmo. Y en este momento vemos enfrentado precisamente a muy corta distancia del otro fenómeno al que me referí antes, de este otro personalismo que estamos viendo en este momento. ¿Por qué estas dos fuerzas, estos dos grupos, el correísmo y el anticorreísmo, que ha capitalizado el presidente candidato Daniel Noboa, lograron votaciones altas? ¿No daría la impresión, como también se ha señalado, que esta primera vuelta dio la impresión que era una segunda vuelta por sí. La ubicación? Se parece mucho a una segunda vuelta por la polarización que se produjo, con la excepción pequeña pero importante de la votación de Pachacutic y de la cuarta candidata Andrea González, ¿no? Pero ¿por qué se dio? Yo creo que hay que analizar muy detenidamente eso. Estamos demasiado cerca al fenómeno como para
poder dar respuestas fehacientes, definitivas sobre por qué sucedió. Creo que hay muchos factores, hay que ver cuáles eran los elementos que estaban en juego. Por ejemplo, un aspecto fundamental en esta elección era el de la inseguridad. Y entonces hay que ver cómo la inseguridad influyó o no y en dónde influyó para canalizar el voto. Ahí hay que hacer una correlación, digamos así, entre los niveles de inseguridad y la orientación del voto. No quiero entrar más en este campo porque esto ha sido objeto de debate en estos días y se ha dado una interpretación que a mí me parece equivocada cuando se plantea esta correlación, pero hay que hacerla. Lo mismo hay que ver cuánto influyó la presencia o no de ciertos políticos, concretamente, por ejemplo, de Rafael Correa en la campaña. En las anteriores campañas, la presencia de Rafael Correa le perjudicó a su propio movimiento, porque hizo aparecer como que no había independencia, como que no había autonomía, no había personalidad de los candidatos que él había seleccionado. En esta ocasión, quizá la candidata logró ofrecer una imagen de mayor autonomía, de mayor independencia, y eso seguramente también tuvo que ver. Es decir, hay varios factores. Me estoy refiriendo a factores más estructurales como el de la inseguridad, pero también factores de campaña que, insisto, hay que analizarlos más detenidamente y con el paso del tiempo. Si uno lee los datos últimos de esta mañana, 7:30 del CNE, una lectura, Simón, por ejemplo, hay una diferencia de 0.15% entre el primero, como van los datos no proclamados, oficiales, preliminares, va Daniel Noboa, 0.15%, alrededor de 16,000 votos. Faltan alrededor de 230 actas pendientes y con novedades que deberán procesar en las próximas horas. Y en tercer lugar se advierte el ausentismo con 2.429.000, es decir, alrededor del 20%. Y en cuarto lugar, los nulos y blancos, que juntos llegan al 9%. De allí vendría el candidato de la CONAIE, que obtuvo la tercera votación en cuanto a candidaturas. ¿Qué refleja esto, Simón? A ver, Miguel, creo que el dato, empecemos por un dato que es fácil mirarlo, digamos así, el del ausentismo. El ausentismo siempre se ha situado en Ecuador en niveles bastante altos, y es porque el padrón electoral no está actualizado, digamos, no está actualizado. ¿Ya? Ahí hay muchas personas, no solo, como se dice usualmente, que votan los muertos, no votan en realidad, pero están en el padrón, pero están también personas que han emigrado, que están fuera del país, que incluso votan fuera del país, que están ya registrados en alguno de los consulados ecuatorianos en el exterior, y que no han sido borrados del padrón electoral. Y hay un porcentaje también, por supuesto, de personas que no se acercan a votar por X razones, porque no están obligados entre los 16 y los 18 años, o sobre los 65 años, o porque no quieren hacerlo y esperan a votar en la segunda vuelta para tener la papeleta. Entonces, el dato del ausentismo yo no lo tomaría como muy decidor, aunque en este caso puede ser importante una parte de ese ausentismo, sobre todo de estos últimos que me refiero, de los que no han ido a votar. Ese puede ser un factor importante para la segunda vuelta, dada esta diferencia tan pequeña que hay entre los dos finalistas. En cuanto a la diferencia entre ellos, es realmente sorprendente. Nunca hemos tenido una final de este tipo, ¿no? Desde el año 79, 78, que fue la primera vuelta. 15 de julio del 78. En el inicio del periodo democrático, efectivamente. Desde ahí no hemos tenido
esta distancia tan pequeña entre los dos primeros candidatos. Por lo tanto, estamos frente a un fenómeno inusual e incluso yo diría, esto podría cambiar el orden de aquí hasta que se resuelvan todas las actas que están todavía bajo análisis. Pero independientemente de quién ocupe el primer lugar y el segundo, perdón, evidentemente este es un tema, desconocido, que hay que tomarlo también como un dato para analizar bien qué es lo que sucede. Tenemos dos fuerzas que están prácticamente empatadas y que, pasando a otro plano, van a tener que va a verse ese empate en la Asamblea Legislativa, porque prácticamente hay un reflejo de la votación presidencial en la votación legislativa. Y esto es interesante, Miguel, que muchas personas han venido insistiendo en que la votación para la Asamblea se realice en la segunda vuelta, para que los dos finalistas tengan sus bloques fuertes y puedan gobernar, que haya gobernabilidad, en fin. Yo creo que lo que va a suceder en la próxima Asamblea va a poner en duda, por lo menos, no digo desmentir, pero va a poner en duda esa afirmación, porque vamos a tener dos bloques muy fuertes con unos pequeños grupitos, no grupos siquiera, personas prácticamente sueltas, como se diría en el argot popular, unos curas sueltos por ahí, que van a irse al un lado o al otro lado. Pero aunque se fueran todos ellos a un lado, no se va a hacer mayoría. Por lo tanto, va a ser un manejo más difícil que cuando hay la fragmentación que usualmente ha tenido la Asamblea. Entonces, tenemos que repensar una serie de cosas, una serie de normas de nuestro sistema electoral y de nuestro sistema, digamos, de la conformación de la propia Asamblea, ¿no? Para futuras oportunidades. Creo que es interesante este resultado que nos pone frente a lo que siempre se ha querido, pero que vamos a ver que tal vez eso que siempre se ha querido no va a funcionar adecuadamente. Simplemente para poner un ejemplo o un caso que se puede presentar, va a ser casi imposible, por no decir totalmente imposible, que haya juicios políticos, por ejemplo, que es una de las funciones de la Asamblea Legislativa, porque es su función de control entre los poderes, es decir, el control desde el legislativo al ejecutivo. Se requieren una mayoría calificada y esa no se va a poder lograr debido a que ni sumando a todos los que están sueltos van a poder formarse mayorías. Entonces, creo que vamos a tener ahí también un tema muy interesante que va a resultar de esta elección. Simón, ¿qué debe hacer el CNE? Si bien tiene plazos dentro de este proceso de escrutinios, ayer informaba Diario El Universo que el 22 de marzo sería la proclamación. No es muy tarde, no puede por lo menos hacer el anuncio, no la proclamación formal, oficial, con todos los datos en el exterior, etcétera, para no mantener en vilo al país y decir ganó el que resulte ganador con 1,000, 3,000, 10,000 votos, para tranquilidad del país, saber quién ganó, nada más. Sí, yo creo que el CNE tiene que hacer eso, tiene que adelantarse. Hay que considerar siempre que los plazos que se establecen en la ley son el plazo máximo, pero dentro de ese plazo máximo es posible que haga un anuncio, claro que no puede no tener carácter oficial, pero un anuncio que tranquilice a la ciudadanía, evidentemente. Ahora, el otro tema que ya citó, la fiscalización, va a ser muy difícil lograr los 2/3, los 102 votos. Como decía Simón, ni siquiera sumando con esos pequeños votos, que hay un voto, por ejemplo, de Construye, otro de los movimientos locales, no van a llegar, a duras penas van a llegar a ser la mayoría de los 77 votos. Claro, la mayoría absoluta van a tener, pero no la calificada.
Sí. Va a resultar difícil esa consecución de la mayoría calificada. Claro, imposible, prácticamente imposible, a menos que hubiera, digamos, que se desgrane uno de los dos bloques grandes, ¿no? Pero veamos, eso yo le veo como poco probable porque los dos tienen por detrás proyectos políticos de mayor alcance, ¿no? Tanto el correísmo, que ya tiene larga trayectoria y tiene su proyecto político, como el novoísmo que está en ciernes, que se está creando. ¿Se puede endosar los votos aun cuando se ha dicho que eso no es así? Que un dirigente como Leonidas Diza, que ha quedado tercero en estas elecciones, primera vuelta, se puede endosar si es que él dice hay que votar por tal o cual sector. Él ha dicho que con el gobierno ni va a hablar, pero sí se iría con el correísmo. ¿Pueden endosarse los votos o simplemente en un trabajo de campo, si hace el presidente candidato, pudiera captar esos votos? Se endosa una parte pequeña de los votos. Todas las organizaciones políticas tienen una capacidad limitada, digamos, de endoso de votos. Por eso es que hemos visto siempre que los candidatos que no pasan a la segunda vuelta, o los partidos o las organizaciones, hacen declaraciones diciendo dejamos en libertad a nuestros votantes, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que si no lo hacen pasan el chasco de que votan por otros candidatos. Entonces es poco. Ahora, respecto específicamente al caso de Pachacuti, yo creo que ahí se puede hacer, si se quiere, una cierta especulación, ¿no? En el sentido de que ¿a dónde puede ir la votación de Pachacuti? Creo que una parte irá a donde diga la dirigencia de Pachacuti, es decir, Leonidas Diza y su grupo. Ellos van a orientar a una parte del voto de Pachacuti, a la parte más militante de ese voto. Pero ya hemos visto que hay dirigentes como Lourdes Tibán, como la señora Velázquez, que han dicho que no van a ir con la Revolución Ciudadana, que no van a dar ese voto. Por lo tanto, ahí hay otro tipo de voto. No sabemos si por Daniel Noboa o por el nulo, pero va a haber ahí otro voto. Por otra parte, va a haber un grupo que anule el voto. Esto ya sucedió después de que Yacu Pérez no pasó a la segunda vuelta. Recordemos cuando él peleó el segundo lugar con Guillermo Lasso y quedó en tercero. Uno mira a nivel cantonal y parroquial a dónde fue el voto, que en donde tuvo votos fuertes Yacu Pérez, a dónde se fue en la segunda vuelta, en gran medida, en alta proporción, al voto nulo. Entonces ahí va a haber otro tipo de voto, no sé de qué proporción, no sé si va a ser en igual proporción que quienes voten por el candidato a quien apoye Leonidas Diza. Y hay un tercer grupo que seguramente podrá apoyar a Daniel Noboa, dependiendo de dónde sea. Por ejemplo, me parece que hay probabilidades de que en provincias como Tungurahua, que tuvo una cierta votación importante Leonidas Diza, una parte también importante de ese voto se vaya más bien hacia Daniel Noboa y no hacia la Revolución Ciudadana, porque el voto general de esa provincia favorece enormemente a Daniel Noboa. Entonces, creo que hay varios factores que van a influir y no es necesariamente endosable el voto en su totalidad. Por eso, quizá, y con esto concluyo, Miguel, por eso es conveniente más bien tomar las cifras que están ahora como referenciales, pero no se puede afirmar que los dos candidatos parten ya del voto que han conseguido en este momento. Es decir, que cada uno de ellos tiene el 44% de la votación. No, yo creo que esto es un barajar de nuevo. La segunda vuelta se baraja nuevamente y se toman decisiones con otros criterios. Entonces eso tienen que ver los gurús de las campañas,
y ver por dónde van a definir, porque la campaña va a ser la, digamos, la que defina las cosas. A propósito de lo que decía Simón Pachano, el voto Tungurahua que pudiera captar el presidente candidato, hay resultados de provincias en donde hay un predominio indígena como Chimborazo o Cotopaxi, en donde ganó el presidente, en donde ganó ampliamente el presidente de la República, como en otras provincias de la Sierra. Sí, pero también son provincias en donde tiene una alta votación Pachacuti. Cotopaxi es en donde mejor le fue, por supuesto, ¿no? Está ahí el movimiento indígena de Cotopaxi, es su tierra natal, hay ese tipo de sentimientos que influyen en el voto, ¿no? Pero Chimborazo también tiene una buena votación, en Imbabura tiene una buena votación, entonces creo que ahí tienen ya que, hay que mirar provincia por provincia, incluso cantón por cantón, para poder advertir a dónde podrían ir esos votos, ¿no? ¿Y qué debe pasar con esas organizaciones políticas que patrocinaron a candidatos casi alquilados que entraron a las tiendas políticas para ser candidatos a la presidencia de la República? ¿Van a recibir una tarjeta amarilla por esa escasa votación que han tenido? ¿O es parte de la deformación que tenemos más de 230 movimientos que debiera consolidarse eso? El problema está en la normatividad, el problema está en las normas que rigen a la competencia electoral en general, no solo a los partidos y movimientos como se los llama acá, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer unas reformas muy concretas, no irnos nuevamente a repensar totalmente el sistema, sino hacer reformas muy concretas. Por ejemplo, una de esas, Miguel, debería ser, y esto yo lo he repetido hasta la saciedad, digamos, debería ser que en la competencia electoral por puestos nacionales, como son la presidencia de la República y la conformación de la Asamblea, solamente participen partidos de carácter nacional, organizaciones de carácter nacional que tengan presencia en todo el país y que tengan su inscripción como nacionales, y que no puedan presentarse grupos provinciales ni cantonales como es en la actualidad, porque la Asamblea, esto ya está establecido para la presidencia, pero no para la Asamblea. La Asamblea es un organismo nacional de un país unitario, no federal. No hay representación de provincias. Cuando se dice el asambleísta tal representante de la provincia de... No. Él representa al país, él representa a la nación. Por lo tanto, lo que se hace simplemente es que la provincia es el distrito electoral para poder contar adecuadamente los votos, pero no es una representación. Entonces, que jueguen en la liga mayor, digamos, para poner el caso, el término futbolístico, que jueguen en la categoría A los partidos que vienen, que digamos que son nacionales. En el resto, en provincias y en cantones, para sus respectivas autoridades, que compitan todos los que quieran, los 280, los 300, los que aparezcan. Ahí no es problema, porque van a competir específicamente dentro de cada circunscripción para sus propios intereses, digamos, intereses de la provincia o del cantón, ¿no? Y por lo tanto van a hacer mucha mejor gestión. El problema es que estamos confundiendo eso. Yo pongo el símil con el fútbol y digo, en la categoría A, o primera, no sé cómo se llame, se juega el campeonato nacional de fútbol, pero el campeonato en el nivel más de semillero se juega en las ligas barriales, y el campeón nacional de fútbol puede jugar con un equipo de la liga barrial, pero no se juega el campeonato. Se juega un partido de día sábado en la tarde, de beneficencia, de lo que sea, pero no se juega el campeonato. Acá le ponemos a jugarse el campeonato con organizaciones que son parroquiales prácticamente. Entonces creo que esa simple reforma nos ayudaría a tener partidos sólidos de alcance nacional.
Y cómo cuidar, o sea, ha habido denuncias. Antier, en una entrevista, el presidente de la República dijo que conocía de presiones que se hizo en Guayaquil para que se vote por la otra candidatura. ¿Cómo evitar, si es que ese es el caso, que haya actuaciones en este sentido? Presiones para votar, incluso con supuestos pagos por el voto. Antes de pensar en cómo evitar que haya eso, hay que pedirle a quien haga esa denuncia, y en este caso al presidente, que la haga formalmente, que la haga en los organismos en que debe hacerlo. Él, como primera autoridad, debe ser el primero en respetar la ley y debe presentar una denuncia formal, judicial, diciendo esto ha sucedido. Si nos guiamos por ese tipo de declaraciones, creo que quedamos en el plano del chisme, por decirlo así. Ahora, de la otra candidatura también, antes de las elecciones se habló de un posible fraude, un presunto fraude. Se habló, Andrés Arauz lo hizo público, entonces... Claro. También la misma observación para ellos. Bueno, hay canales para procesar eso. Vayan y hagan por esos canales. No, esto de lanzar, sobre todo por las redes sociales o declaraciones públicas, no nos sirve de nada. Y yo creo que no debemos hacernos eco de eso y más bien condenar ese tipo de declaraciones que se hacen. Ahora, el país está en una disyuntiva para el 13 de abril con los dos finalistas, y se ha planteado dos modelos autoritarios, quizás en un caso en donde ha habido admiración por la dictadura de Venezuela, que no ha querido tomarse debidamente responder eso. Incluso llegó a decir en una entrevista que peor es la situación que de Venezuela, la del Ecuador, que se asemeja a Haití. ¿Es posible hacer esa comparación? No, es un absurdo, y es penoso que una organización que se dice de izquierda y que se dice que es democrática, digamos, defienda un modelo como el venezolano. Yo les sugeriría, no me han pedido la opinión ellos, pero sugeriría amistosamente que miren la actitud de presidentes como Boric o incluso como el propio Lula, que Boric muy claramente ha condenado a ese régimen, ¿no? Y Lula ha tomado distancia. Y creo que les haría muy bien en por lo menos tomar distancia y ser críticos frente a lo que sucedió en el proceso electoral venezolano, donde hubo un tremendo fraude que es el que coloca a Maduro nuevamente en la presidencia. El no hacerlo no hace aparecer, en el caso de ganar esa opción, el fantasma de un modelo como la dictadura de 25 años en Venezuela. Claro, es que si no lo condenan, se puede deducir que están de acuerdo con un modelo de esa naturaleza, y eso sería muy, muy grave. En el otro lado, compleja la situación del presidente. ¿Qué va a hacer para hacer campaña si no va a encargar a la vicepresidenta constitucional Verónica Abad? Yo creo que ese es el punto más complejo para la candidatura del presidente. Digamos, tiene dos aspectos muy complejos, creo yo. El uno es ese, que es un tema muy, muy difícil de resolver para él, y creo que también para el país, pero tiene que resolverlo. Sería muy grave para el país que esa señora quede encargada, pero es lo que debe hacerse. Es lo que debe hacerse. No sé ¿qué garantía se puede poner para que no se hagan locuras mientras ella ejerza la presidencia? Pero eso tiene que hacerse. No puede ser este juego de puertas giratorias que tuvo durante la primera vuelta, ¿no? Y el otro aspecto con el que tiene que enfrentarse el candidato presidente es en hacer una campaña, digamos, ¿no? Él no puede restringirse a las redes sociales. Las redes sociales son un elemento, nadie duda, importante, en fin, pero esa cosa de reducir la política a los 12, 15 segundos de un TikTok es
penoso no solo para su campaña, que ya, eso podría pasar, decir, bueno, eso se está jugando él. No, es penoso para la democracia. Entonces creo que tiene que él cambiar esa campaña y definir una cosa muy diferente, redundantemente lo digo, para hacer una campaña con la ciudadanía, lo que ahora llaman territorio, un término absurdo para eso, pero bueno, ir a la calle, ir a tomar contacto con la gente, hablar, conversar, dar discursos, no la tarima simplemente para bailar. Eso es absurdo, y tampoco para denostar a los oponentes, sino para hacer propuestas. Él tiene además la ventaja de que si hace una propuesta, él puede convertirla automáticamente ese mismo día, esa misma hora, en una política pública. Pero no se ve que haga eso. Entonces me parece que digamos, él tiene que redefinir totalmente su campaña, e incluso, creo yo, redefinir su equipo de gobierno. Por el otro lado, yo creo que la campaña de Luisa González, en cambio, en los últimos días, fue una campaña que se reacomodó, le dio otra imagen a ella, le dio una imagen de mayor independencia, de mayor solvencia, en fin, y entendieron que por ahí iba la cosa. Entonces creo que en el un caso hay un buen aprendizaje y en el otro no ha habido ese aprendizaje. En el caso de la vicepresidenta, que es complejo, si bien a ella le corresponde el reemplazo, sí, pero la Constitución también da funciones que el presidente de la República le otorgue al vicepresidente o vicepresidenta, pero ella no está desafiando, no quiere irse a unas funciones que le ha otorgado. Ella quiere quedarse aquí, sigue actuando con esa jueza que se presta ahora para ir a las calles. La vicepresidenta no está desafiando al poder, más allá del derecho constitucional que le asiste de asumir en el caso de una licencia del presidente. Sí, es que, Miguel, ahí hay una cosa más de fondo, creo yo. El presidente puede a ella designarle para una función como sería ir de tercera secretaria, no sé cuál es el cargo en la embajada en Turquía, ¿no? O en donde fuera. Eso es una cosa. Pero la sucesión constitucional está por encima de eso. Ella ha sido elegida con votos, los mismos votos que el presidente, para ocupar el cargo de vicepresidenta, que tiene únicamente como función, llamémosle positiva, o sea, que está marcada en la Constitución, la de sustituir al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Entonces creo que eso está por encima de las funciones que le otorga el presidente. El presidente le otorga funciones, pero el momento en que él no esté, ella tiene que ejercer la función que le da la Constitución y que le ha dado el voto popular. Ahora, para el presidente es extremadamente complejo por las palabras que se ha enredado la propia vicepresidenta en tantas declaraciones aquí, en CNN, etcétera. Habló al comienzo que iba a dar el salvoconducto a Jorge Glass, quien está condenado. Tiene 2 sentencias condenatorias, no procede un salvoconducto, ni amnistía ni indulto para delitos contra la administración pública, la delincuencia organizada. Sí, ella ofreció bajar el IVA, es decir, se ha enredado en eso. No es un peligro, no es complejo el encargar en la práctica lo que pudiera hacer en 24 horas. Es gravísimo, Miguel. Empecé diciendo hace un momento que lo que puede suceder con ella en la presidencia es insondable, digamos así, ¿no? Es decir, puede ser gravísimo lo que suceda. Es una persona que puede hacer cualquier cosa, pero desgraciadamente eso es lo que se eligió y eso es lo que el actual presidente eligió para que le acompañe en la vicepresidencia. Entonces, el problema es que vamos a pagar todos esa irresponsabilidad que tuvo al elegir a esa persona. Pero es eso, o simplemente decimos, pasémonos por encima de la Constitución y de las leyes, ¿no?
pero constitucionalmente lo que debe hacer es eso. Y no puede seguir haciendo lo que ha hecho durante este periodo de ignorar esa disposición constitucional. No puede seguir haciendo. Y esto de lo que yo decía, las puertas giratorias, de salir a la campaña y entrar, tomar licencia por horas, cuando es presidente y cuando es candidato. No, eso es una burla para el país. Entonces, creo que estamos frente a un dilema muy, muy grave al que nos ha llevado esa irresponsabilidad al escoger a esta persona para la vicepresidencia. Ahora, el tema en la práctica tampoco zanjó la Corte Constitucional, que emitió una resolución tibia. Lo que dijo es que no podía emitir decretos encargando a la señora Gelliver, pero quedaría la puerta abierta por ese dictamen de la Corte Constitucional para seguir haciendo campaña, quizás sin decreto. No sé si deja la puerta abierta. Yo creo que la deja como diciendo, mira, la estoy cerrando, ¿no? No lo hagan más porque la voy a cerrar totalmente. Me parece que él se arriesga en esta segunda vuelta a que la Corte ya le diga, mire, esto no puede hacer. Y si él sigue haciendo un escenario extremo, sigue haciendo, él no tiene para una destitución las 3 causales, como dice la Constitución, artículo 129. Sí, la Asamblea le advirtió, ¿no? La Asamblea le advirtió, le dijo que no vuelva a hacer eso. La Asamblea incluso podía ya decirle, mire, vamos al juicio, pero le dio una oportunidad diciendo no vuelva a hacerlo. Entonces creo que él tiene este momento esa espada encima de su cabeza, ¿no? Claro, un dilema grave. En definitiva, ¿y cómo ofrecer garantías y transparencia el 13 de abril? Carlos Aguinaga recordaba que hace 17 años había la cuarta acta que entregaban los militares y eso se dejó de hacer, quizás con el argumento cuando en la Constitución del 2008 se limitó a Fuerzas Armadas solo a la defensa de la soberanía e integridad territorial. Sin embargo, el país recuerda el registro histórico, el 30S, el propio gobierno, que le había quitado eso de ser garantes del ordenamiento jurídico del Estado, como decía la Constitución del 98, artículo 183, apeló ya no a la soberanía e integridad, sino a que lo rescate y defiende el ordenamiento jurídico al poder constituido. A ver, Miguel, yo creo que ahí discrepo yo. Me parece a mí que, en primer lugar, las Fuerzas Armadas no pueden ser garantes del orden constitucional, porque ese sería un orden limitado, un orden tutelado por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son un elemento de apoyo para el mantenimiento del orden constitucional y tienen que ser ese apoyo en determinadas circunstancias y en determinadas condiciones y bajo determinados parámetros, que cuando el presidente se refugió, no es que estaba retenido, cuando se refugió en el hospital militar y fueron las Fuerzas Armadas a rescatarlo, era aduciendo que había una razón de fuerza mayor y que la policía estaba involucrada en eso. No estoy de acuerdo con lo que se hizo, creo que fue una barbaridad ir con Fuerzas Armadas a un recinto hospitalario, pero fue en esa función, en función de apoyo a la policía para el mantenimiento del orden público. Creo que fue excesivo mandar a los militares, pero no es tampoco porque sean o no garantes del ordenamiento jurídico. Sería gravísimo volver a esa idea de que las Fuerzas Armadas son garantes del ordenamiento jurídico, porque las estaría poniendo en un nivel superior a cualquier institución democrática. Claro, eso fue lo que se cambió de la Constitución del 98, pero digo, volviendo al tema que planteaba, más allá de esto, ¿acaso Fuerzas Armadas no puede entregar? Aquí no hay ninguna injerencia, entregar, como reivindicaba Carlos Aguinaga, la cuarta acta, nada más, para cotejar en el supuesto que hubiese presuntas irregularidades en las juntas receptoras del voto. No, yo creo que hay los suficientes elementos
propios del proceso electoral y de las instancias electorales para hacer eso. Las Fuerzas Armadas no tienen que actuar en ese sentido. Es ya más que suficiente que ellas estén presentes en los recintos electorales para garantizar el orden, porque es una forma de apoyo a la policía en su papel de garantes del orden público. Pero no podrían intervenir en ellas, enviar una cuarta acta, en fin. No, yo no estoy de acuerdo con eso, porque creo que las Fuerzas Armadas tienen que mantenerse al margen de cualquier evento político, y este es un evento estrictamente político, y eso le haría mal al país y le haría mal a las Fuerzas Armadas. Muy bien, la opinión de un reconocido politólogo catedrático de Flaxo, Simón Pachano. Simón, como siempre, muy amable por responder a estas inquietudes de la coyuntura político-electoral. No, muchas gracias, Miguel, y un saludo nuevamente a la audiencia. Gracias. Muchas gracias. 8:03 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el exministro de la Producción, Daniel Legarda, para hablar sobre los desafíos comerciales con el nuevo gobierno. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El asesinato a tiros de René Zamora Macías, jefe político del Cantón Olmedo en Manabí, a sus 51 años, es un nuevo golpe a la paz por grupos armados que desean desestabilizar al país. El Ministerio del Interior expresó su enérgico rechazo al crimen y aseguró que la policía trabaja con la Fiscalía para identificar a los responsables. Este asesinato se suma a una serie de atentados vinculados al crimen organizado que ha provocado la crisis de seguridad en Ecuador. Desde 2024, el gobierno de Daniel Noboa lucha contra las bandas criminales catalogadas como terroristas, con un despliegue militar en un esfuerzo por restaurar el orden y la paz. Esto fue Exa Informa, solo por Exa FM. Tú eres el amor de tu vida. Este San Valentín, amor a mí. En todas partes. Ponte Exa FM.